el señor Henry Valdelomar Chávez, con quien vamos a volver a hablar después de las declaraciones de la canciller que dijo que hay 3 personas que serían deportadas en las próximas horas. Queremos conocer cómo van a ser el operativo, cómo se va a hacer el trabajo, qué tipo de movimiento se va a desarrollar en torno a este tema. Cacho, antes de conversar con el embajador, voy contigo si tienes alguna consulta, algún apunte sobre el tema. Sí, agradeciendo nuevamente que el encargado de negocios, don Henry Valdelomar, nos esté atendiendo por segunda vez en esta semana. Le agradecemos mucho por esta posibilidad a don Henry Valdelomar. Solamente decir que la noticia que dio el embajador Valdelomar ha cobrado un inusitado interés. El último dato es que hay una noticia en este momento en el periódico El País de Madrid, que es uno de los periódicos hispanos más influyentes en todo el mundo, así que a ese nivel ha llegado la información que nos ha proporcionado el señor Valdelomar, así que adelante por favor, querido Gonzalito. Gracias Cacho, un abrazo para los amigos que están con nosotros. Estamos en una tarde mejorado que el día de ayer, está con un sol espectacular, pero el frío se empieza a sentir un poquito más tarde, ¿no? Y el frío es muy fuerte acá en los Estados Unidos. Vamos a saludarlo entonces al embajador que ya está con nosotros, el encargado de negocios en este caso, don Henry Valdelomar. Don Henry, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Voy a ver si tengo la cámara, voy a poner la cámara, si me permite el monitor, por favor. Un segundito, por favor, vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener el retorno. Me voy a venir por acá, ya estamos con él. Ahí está, lo estamos viendo, ¿no? Muy bien. Entonces, don Henry, buenas tardes, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Gonzalo, buenas tardes, Cacho, un gusto saludarlos desde acá, desde Washington. Muy bien, Chile, ¿nos estamos llegando con el audio bien? Todo correcto, Gonzalo, estamos pendientes a la información que salga de esta entrevista. Perfecto. Muy bien, primero en primera instancia, don Henry, ¿qué hacía usted hace 9 años? Hace 9 años estaba en Santa Cruz. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba trabajando en CONALTIC, Ministerio de Gobierno. Ministerio de Gobierno. ¿Qué sensación tenía usted cuando se dijo, Bolivia dijo no? Bueno, una sensación como todo buen demócrata. El pueblo se manifestó libremente y expresó su voluntad con respecto a una pregunta que se había planteado. Probablemente lo que satisface a quien es muy comprometido con la democracia es que el pueblo se haya manifestado. Fue un resultado que muchos quizás no estaban, esperaban un resultado de esa naturaleza, pero bueno, lo importante es que el pueblo se exprese. ¿Se hizo campaña en ese momento para Bolivia? Dijo sí. ¿Usted hizo campaña? Sí, sin duda. Sí. ¿Por qué? Porque creía que era la posibilidad y la oportunidad para que Bolivia pueda seguir creciendo. Evo Morales podría haberse quedado de por vida en el gobierno. Luego, no de por vida, ¿no? Claro, eso era parte de la Constitución, ¿no? Que decía que abrir el artículo 168 de la Constitución. No, ese referéndum era específicamente con relación a si podía nuevamente ser candidato a presidente. No significaba la modificación de la Constitución. ¿Fue un error en ese momento haber planteado eso? Sí, sin duda, después transcurrido casi una década, indudablemente, haciendo el análisis de aquella circunstancia histórica, se puede considerar que fue un equívoco. ¿Se limpió de alguna manera ese equívoco? ¿Se mejoró después? No, se continuó con el error. Bueno, se llevaron a cabo las elecciones en el 2019, ¿no? Entonces se continuó con la decisión que se había adoptado en un determinado momento por parte de quien antes era presidente del partido. Ya no está ahora, ¿no? Evo Morales. Ya no está. ¿Se siente su ausencia en el MAS? No, yo soy una de las personas que cree que los procesos no dependen de los hombres, ¿no? Depende de otra energía mucho más importante, que es los movimientos sociales, el pueblo en definitiva. Cuando los procesos históricos dependen de personas o de figuras, la posibilidad de que eso permanezca y se hagan las transformaciones profundas no está garantizada. Nunca más entonces se volvería a jugar con el pueblo en este tipo de consultas, ¿no? Nunca más hay que burlar lo que la Constitución establece, es la Carta Magna. La Carta Magna debe constituirse en la norma fundamental como así está señalado en el concepto. Por tanto, nunca más debe intentarse
modificar el espíritu de la Constitución. Usted como encargado de negocios acá en Washington, ¿ha visto que hay gente que apoyó al movimiento? Sí. Hay masistas también viviendo acá, ¿no? En los Estados Unidos. Sí, sí. Hay. En Estados Unidos, si alguna vez, haciendo una suerte de analogía, lo que constituye la población de residentes bolivianos es como un municipio de aproximadamente mucho más grande que muchos de los municipios en Bolivia. Recordemos que en Bolivia tenemos 324 municipios, pero la mayoría de ellos son municipios pequeños. Tenemos algunos intermedios y por supuesto las capitales de departamento. La población que hay acá en Estados Unidos es en alguna medida como un municipio mediano. Y en un municipio mediano hay población diversa, heterogénea, que tiene orientación ideológica también distinta, no necesariamente por estar en Estados Unidos no puede haber izquierda. Estados Unidos también tiene izquierda, ¿no? Y sí hay en la población boliviana personas, ciudadanos bolivianos que se identifican con el MAS, como también con otras fuerzas políticas. Cochabamba parece que estuviera acá en Virginia, en Washington, hay mucho cochabambino. Virginia sí, prácticamente el 80% de la población de Virginia son cochabambinos, de los valles altos fundamentalmente. ¿Quién ganó en las elecciones pasadas, acá en las generales? En 2020 ganó, la oposición ganó acá las elecciones. ¿No ganó el MAS? No, no ganó el MAS. Muy bien. Don Henry Valdemar, venimos justamente para hacer el seguimiento en relación a las personas detenidas que están en diferentes cárceles. ¿Qué información tiene usted después de lo que dijo la canciller, que hay 3 personas que van a ser extraditadas, expulsadas? ¿Cuál es el término? Deportadas. Deportadas. ¿Qué información tiene usted? Efectivamente, como señaló la Cancillería, son 3 personas que ya tienen fecha para ser trasladados a Bolivia. Inclusive el Departamento de Estado ya ha hecho la solicitud para otorgarles visa a los oficiales que van a acompañar. De estos 127, ¿cuántos tienen documentos? ¿Todos están documentados? Bueno, eso es lo que va a evaluar el juez de inmigración. Nosotros solamente tenemos la identidad de las personas, por supuesto su carnet de identidad, pero eso no significa que su situación migratoria sea regular. En todo caso, cuando se presenten a las audiencias correspondientes, sea la preliminar o la de méritos, que es la más importante, el juez va a evaluar la documentación que ellos presenten y entonces se determinará exactamente la situación migratoria y el juez determinará si corresponde deportarlos o tienen la posibilidad de perfeccionar el trámite que habían iniciado algún tiempo atrás. Antes no se puede conocer la situación migratoria de estos bolivianos. ¿Algún familiar se podría acercar acá para agilizar el trámite del pasaporte tal vez o alguna documentación que identifique quiénes son? Para regularizar su situación migratoria en realidad deben lograr obtener la documentación que brinda los Estados Unidos. Nosotros le podemos facilitar el certificado de, como es el carnet de identidad, y también pueden obtener su pasaporte, pero el hecho de tener su pasaporte no constituye elemento suficiente para que les otorguen la permanencia. ¿Nadie se ha acercado entonces, ningún familiar de estos 127 para pedir alguna documentación? ¿Usted no sabe? Para pedir documentación no, estamos en contacto con los familiares, vía teléfono o vía correo electrónico, porque estamos haciendo seguimiento y nos requieren información. Entonces les vamos informando en qué situación se encuentran. La mayoría de ellos muy probablemente suponen que sus familiares, los que han sido detenidos, su situación migratoria es irregular. Son 127 que evidentemente no podemos dar los nombres por varias razones. Sin embargo, ¿ustedes tienen la lista de los 127? Efectivamente. Sí. ¿De cada uno de ellos? De cada uno de ¿Y ellos. alguno de ellos les falta documentos? ¿Les han preguntado ustedes? Los que hemos conversado, sí hay algunos que les faltaba el pasaporte y se les va a proceder a otorgar el salvoconducto, habida cuenta que en realidad ya se ha otorgado a uno. Al día de ayer se ha otorgado a una persona el salvoconducto para que sea trasladada pronto. Y en ese sentido le pregunto, de estas 3 personas, ¿en qué estados estaban? 2 están en Texas y otro en Washington, en el estado de Washington, allá al noroeste, frontera con Canadá. ¿Cuáles son los delitos por los que habrían cometido? ¿Solamente estar indocumentados? Indocumentados, no tienen
¿Es suficiente argumento? Sí. El juez de inmigración evalúa si su situación migratoria es regular o irregular. Si es irregular y se advierte de que su ingreso además ha sido no autorizado, ya constituye elemento suficiente para que el juez de inmigración determine su expulsión. Bastante dura decisión, ¿no? Porque hasta el anterior mes tendrían que haber estado cometiendo un delito para ser detenidos y expulsados, extraditados. Sí, en este caso usted nos dice que ya por solamente estar indocumentados ya los están sacando del país. Claro, cuando se utiliza la expresión indocumentado acá en Estados Unidos, está refiriéndose a que carece de la autorización para permanecer en Estados Unidos. Y por tanto el juez de inmigración, con esa información, puede determinar la expulsión. Ahora, ya es una decisión del juez en función de lo que también el abogado presente para pretender o lograr de que tenga más plazo para poder permanecer en Bolivia y obtener una residencia. Conversando con algunos abogados, conversando con algunas autoridades policiales, nos dicen que el año pasado, hasta el anterior mes, no había gente que era extraditada, expulsada de los Estados Unidos por solamente no contar con documentos. Solamente el juez se fija en que haya cometido un delito entre los Estados Unidos al margen de no estar con documentos. Para ello estaría la embajada o el consulado para proporcionarles. Se ha agudizado entonces la situación. Cualquier persona, cualquier boliviano entonces podría ser deportado de este país si no tiene la documentación adecuada. Ese es el propósito del gobierno de Donald Trump. Si uno presta atención tanto en la promesa de campaña como lo que constituyen ya 12 órdenes ejecutivas únicas y exclusivamente orientadas a regular o en todo caso perfeccionar el proceso de deportación. Evidentemente para Donald Trump constituye suficiente que esté en una situación irregular en los Estados Unidos para proceder a la expulsión. Hoy es 21 de febrero. ¿Tiene una nueva lista? ¿Un número ha subido de detenciones o esto ha parado? Sí, se ha incrementado en 2. O sea, estamos hablando de lo que hemos conversado el miércoles, martes. Hoy viernes se ha incrementado en 2. Estamos hablando entonces de 129. 129 serían. ¿En qué estados están estas personas? En 11 estados, ahorita no tengo de memoria, pero están en 11 estados y en 16 centros de detención. La mayoría, aproximadamente unos 88, están en Texas. En Texas. ¿Estas dos últimas personas dónde fueron detenidas? Estas dos, en Los Ángeles. En Los Ángeles, las dos personas. ¿Por qué razones? Igual, situación migratoria irregular. Eso va a causar mucho temor a los bolivianos. No van a ir a trabajar, no van a ir sus hijos a los colegios, eso es lo que dicen, ¿no? Por eso es importante que los medios de comunicación brinden información veraz, no se le agregue elemento que no se haya dicho. Usted siente, permítame, por ejemplo, la primera información que se virtió es 200 serían deportados, fue la primera información que se virtió cuando el cónsul general no había manifestado aquello. No es que 200 serían deportados, en realidad la información es que 302 habían sido deportados el año pasado. El 30% aproximadamente de esos sí tenían un historial delictivo. Los restantes lamentablemente no tenían elementos suficientes como para demostrar de que el juez de inmigración tenga la posibilidad de otorgarle la residencia. ¿Cómo podría la embajada poder ayudarlos a estas personas? Si bien están indocumentados, si no han entrado bien de forma legal, pero ¿no podría la embajada de alguna manera buscar una ayuda para orientarlos psicológicamente a la familia? ¿No es posible eso? Sí, conversamos con los familiares, inclusive hemos conversado con algunos de los detenidos en la medida que estamos coordinando con los oficiales, los centros de detención, uno para recabar la información de ellos, para conocer cómo se encuentran, si realmente no hay excesos cometidos por los oficiales que se encuentran en los centros de detención, y luego, darles algunas orientaciones respecto a cómo deben de comportarse cuando están en presencia de oficiales de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Lo que hay que quedar claro es que ya la representación legal no la puede hacer la embajada ni el consulado. La representación legal la tiene que hacer un profesional competente, especialista fundamentalmente en el área de inmigración. Nosotros les hemos proporcionado a través de las
distintas redes de medios de comunicación que existen acá en Estados Unidos y que están vinculados con la comunidad, sugerencias de aquí a dónde podrían recurrir estos servicios legales que trabajan específicamente sobre esta materia. Es de forma privada. ¿Cuánto costará? Si me permite, Gonzalito. Sí, adelante, Cacho. Sí, una consultita porque se nos está acabando el tiempo para ir al corte. Señor Henry Valdelomar, una consulta de detalle. Usted decía al principio de la entrevista con Gonzalo que ya hay fecha para que 3 bolivianos sean deportados a nuestro país. ¿Cuál es la fecha, por favor? Bueno, el domingo van a ser trasladados el 1 y el 7 de marzo. El 1 y 7 de marzo, el 1 de marzo y el 7. Este domingo, que es 23 de febrero, el 1 de marzo y el 7. ¿Hacia dónde van a ser llevados? Eso no sé. ¿Santa Cruz, La Paz, Cochabamba? ¿No se sabe? No se sabe. ¿Estos gastos en qué tipo de vuelos son? ¿Comerciales? Vuelos comerciales. ¿Quién paga estos gastos? El Estado norteamericano. Se decía antes que el detenido iba con el traje, el color de la prisión, emanillados. ¿Va a ser así? No. ¿Usted conoce algo de eso? No. Van a ir como personas civiles. Es más, el propósito no es revictimizar. O sea, imagínese si tú decimos los nombres, no nombres, pero le pregunto, estas personas que van a ser sacadas por el gobierno norteamericano, ¿van a ir con el traje del color de la prisión? ¿Van a ir emanillados? ¿Cómo van a ser llevados? Lo que han cometido es una falta administrativa. El migrar de forma irregular no es un delito, es una falta administrativa. Por tanto, por una falta administrativa no pueden ser trasladados ni manillados y mucho menos vestidos como si fuesen delincuentes. De todas formas, una otra consultita, por favor. De que no sea... Adelante, Cacho. Sí, usted decía, embajador, que han solicitado visas, custodios policiales que van a acompañar a estos 3 bolivianos. ¿Ya se ha otorgado estas visas bolivianas a estos custodios estadounidenses? Sí, se está otorgando las visas. Muy bien. No se conoce todavía, Cacho, a qué aeropuerto podrían llegar. Este domingo salen y el día... El 1 de marzo y el 7 de marzo. El 1 de marzo y el 7 de marzo estarían llegando a Bolivia en vuelos comerciales. Sí. Aún no se conoce a qué aeropuerto. Va a ser un vuelo comercial que es pagado por el gobierno norteamericano, dice el embajador. Sí. Son 129 a las personas aprendidas y 2 ya van a ser sacadas de este país. Son tres. Querido embajador, ¿vienen con 2 custodias? ¿Cada persona viene acompañada con 2 custodios o uno y uno? Uno y uno. Uno solo. No están emanillados para nada. No. Muy bien. Cacho, ¿tienes alguna consulta más para terminar? No, yo la verdad que quedo muy sorprendido por este nivel de precisión que tiene Henry Valdelomar. Nos ha hablado de 129 ya aprehendidos por estas órdenes del presidente Trump, que está ejecutando este plan de deportaciones de personas indocumentadas de varios países. Nos dijo que son en 11 estados que están aprehendidos, en 16 centros de detención con carácter migratorio, y que 88 de las 129 personas están en Texas. Entonces, la verdad que hay mucha precisión, se nota que hay un manejo riguroso de la información que se tiene respecto de los aprehendidos, de los connacionales que están siendo aprehendidos por razones migratorias. Le agradezco muchísimo. No sé si tú tienes alguna otra consulta, querido Gonzalito, pero desde acá estamos tremendamente satisfechos con la información de Henry Valdelomar. Perfecto, vamos a ir cerrando ya nosotros también esta entrevista porque tenemos que irnos a otra, y con el compromiso de tener una tercerita, como dice la cueca, no hay primera sin segunda y segunda sin tercera, así que la siguiente vez lo vamos a visitar para ver si que sigue sumando y subiendo el número de detenidos. Y en la siguiente oportunidad quiero tener un poquito más de espacio para poder hablar un poco de lo que se está haciendo desde la embajada, de este cargo que es agregado de negocios. ¿Qué tipo de negocios se está haciendo desde la embajada con este gobierno? Encargado de negocios, le agradezco mucho su tiempo, su paciencia y la información que nos está proporcionando. ¿Hay una tercera oportunidad? Por supuesto, con todo gusto, las puertas abiertas de la embajada están. ¿Algo que quiera decir a los bolivianos que lo están escuchando en el mundo? Sí, fundamentalmente para la comunidad, las familias que están en Bolivia y por supuesto para quienes están en Estados Unidos. Evidentemente, este es un tema muy sensible, muy delicado, es muy crítico, y que también hay todo un propósito de amedrentamiento. Seguramente Gonzalo ha tenido ocasión de ver el spot publicitario de la Secretaría Nacional de Seguridad, donde prácticamente hay todo un contenido
bastante agresivo. Ante estas circunstancias, recomendarles lo que venimos recomendando a través de nuestras páginas sociales de la embajada, de los consulados, que siempre cuando salgan estén con su documentación, con su documento de identidad, aún así sea el pasaporte, estén portando su pasaporte. Quienes ya tienen la tarjeta verde o tienen algún documento que acredita su permanencia también, a veces por miedo a perderlo o extraviarlo, no portamos ese documento, y lo que puede significar es tener situaciones poco felices. Que no cometan delitos menores, como por ejemplo el pasarse el semáforo en rojo, o peor aún, conducir en estado de ebriedad. Se viene este fin de semana, hay celebración de carnavales en Virginia, es bastante común que se haya este tipo de celebraciones. Por favor, no consuman alcohol, y si consumen alcohol, no conduzcan. Muy bien, gracias. Luego no se involucren en situaciones de conflicto, de violencia. Muchísimas gracias. Gracias al embajador, al encargado de negocios, Chile Cacho. Nosotros retornamos con ustedes y además decirles que en esta época de frío, lo que nos decían, que el incremento de violencia familiar se incrementa, crece mucho más por el frío, porque la gente también se queda en casa. Tengan mucho cuidado a los amigos bolivianos que viven en los Estados Unidos y en el mundo. Evite consumir alcohol. Compadres, ayer así fue el día de compadres, y así bien las comadres, no sigan celebrando. Un abrazo para ustedes. Retorno más adelante con otro tema también muy importante. Hablaremos de lo que está pasando con la policía y estas relaciones medias raras que se dan entre algunos personajes. Ya retornamos con ustedes.